En este vídeo voy a explicar cómo se calcula la probabilidad condicionada. Bien, en este caso lo que vamos a calcular es la probabilidad de que ocurra un determinado suceso, que por ejemplo podemos llamarlo B, sabiendo que seguro ya ha ocurrido otro suceso, al que por ejemplo podemos llamar A. Entonces, cuando sabemos que ya ha ocurrido seguro un determinado suceso, decimos que estamos calculando una probabilidad condicionada. Bien, vamos a ver cómo indicar esta probabilidad y cómo calcularla. Indicamos probabilidad y entre paréntesis, en primer lugar, el suceso del que queremos calcular la probabilidad, a continuación una barra y luego el suceso que ya sabemos que ha ocurrido. Para calcular esta probabilidad vamos a hacer una división en la que en el denominador vamos a poner el número de casos que hay en A, ya que si sabemos que seguro ha ocurrido A, el número de casos posibles del experimento no pueden ser todos los del espacio muestral. Serán seguros solo los que están en el suceso A, ya que sabemos seguro que ha ocurrido. Y en el numerador ponemos, pues de esos sucesos que sabemos que han ocurrido, es decir, de esos que están en A, los que me permiten que se cumpla B, pues serán aquellos casos que están en B, pero que también tienen que estar en A, ya que sabemos que ha ocurrido A. Por eso son los casos que están en B, intersección A. Bien, ahora con el ejemplo se entenderá un poco mejor. A partir de esta fórmula podemos obtener esta. Y es que si conocemos ya directamente cuál es la probabilidad de B intersección A y la probabilidad de A, podemos calcular la probabilidad condicionada haciendo esta división. Bien, vamos a verlo con un par de ejemplos. Por ejemplo, lanzamos un dado que tiene los números 1, 2 y 3 de color rojo, los números 4 y 5 de color azul y el número 6 de color negro. Teniendo este experimento, algunas probabilidades que podríamos calcular serían, por ejemplo, las siguientes. Probabilidad de que salga azul. Pues como hay 6 posibles resultados y 2 de ellos son de color azul, pues la probabilidad es 2 partido de 6, que si simplificamos es un tercio. En este caso, como el resultado de esta división es un número decimal con infinitas cifras decimales, es mejor dejar el resultado en forma de fracción. Probabilidad de que salga rojo. Pues hay 3 números de color rojo, de 6 posibles, 3 partido de 6, que si simplificamos es un medio. Y probabilidad de que salga negro, pues solo hay un número de color negro, pues 1 partido de 6. Por ejemplo, probabilidad de que salga par. Pues de todos los números, 3 son números pares, de 6, entonces 3 partido de 6, que si simplificamos la probabilidad de que salga par, pues es un medio. Vamos con alguna probabilidad condicionada. Probabilidad de que salga par condicionado a que sabemos que ha salido un número rojo. Entonces, en este caso, vamos a utilizar esta fórmula de aquí, es decir, como ya sabemos que ha salido rojo, el número de casos posibles no son 6, ya que sabemos que no puede haber salido ni un 4, ni un 5, ni un 6. Solo hay 3 posibilidades. Si ha salido rojo ya sabemos que será un 1, un 2 o un 3. Luego aquí ponemos ese 3. Número de casos del suceso que ya conocemos que ha ocurrido, es decir, del suceso rojo, pues sabemos que tiene 3 casos. Y en el numerador, número de casos que hay en la intersección de esos dos sucesos, es decir, número de casos que hay que sean pares y que sean rojos, es decir, par, intersección, rojo. Pues dentro de los rojos que sean pares solo hay uno, el 2, es decir, de estos 3 solo me vale uno, que es el 2. Este 2 es el único suceso que cumple que sea par y que también sea rojo, es decir, que cumple la intersección de par y rojo. Bien, por otro lado me podrían pedir probabilidad de par intersección rojo. Pues en este caso no es condicionada, me podría salir cualquiera de los 6 números. Y de esos 6, que sea par y que además sea rojo, solo me vale uno, que es el 2. Entonces la probabilidad es un sexto. Probabilidad de impar intersección rojo. Pues lo mismo, no es condicionada, me puede salir cualquiera de los 6 números. Y de esos 6, que cumpla que sea impar y al mismo tiempo que sea rojo, pues sabemos que tenemos 2, el 1 y el 3. Luego será 2 sextos, si simplificamos un tercio. Bien, probabilidad de que salga un 3 sabiendo que ha salido rojo. Pues como sabemos que ha salido rojo, sabemos que solo hay 3 posibilidades, estos 3 números. Pues la probabilidad de que haya salido el 3 es una de esas 3, es decir, un tercio. Bien, probabilidad de que salga impar condicionado a que sabemos que ha salido azul. Pues como sabemos que ha salido azul, ya sabemos que solo hay 2 posibilidades.
Por eso ponemos aquí un 2. Y de esas dos, que cumplan que sea impar, solo es una, el 5. Luego es una de 2. Es decir, en el denominador, número de casos de A, es decir, número de casos de azul, 2. En el numerador, número de casos que cumplen que sea impar y que sea azul. Es decir, que esté en el suceso impar intersección azul. Pues que sea impar y que sea azul solo está el 5. 1. Bien, probabilidad de par condicionado a negro. Pues en este caso, si sabemos que es negro, solo puede haber salido el 6. Solo hay un caso posible. Y de esos casos, ¿cuántos nos valen para que sea par? Pues ese único caso. Es decir, la probabilidad es 1. Es decir, si me dicen que ha salido negro, seguro que es par. Ya que si me dicen que ha salido negro, seguro que es el 6, que es par. Bien, probabilidad de par intersección negro. En este caso no es condicionada, es decir, me valen los 6 posibles números. No sabemos cuál de los 6 ha salido. Me están pidiendo que tiene que ser par y también negro. Pues que sea par y negro, pues es el 6. Me vale 1 de 6. La probabilidad es un sexto. Y por último, probabilidad de que salga rojo condicionado a que sabemos que ha salido impar. Bien, si sabemos que ha salido impar, no nos valen los 6 números. Sabemos que o ha salido un 1, o ha salido un 3, o ha salido un 5. Por eso en el denominador ponemos 3 posibles resultados, 1, 3 o 5. Pues de esos 3 posibles, ¿cuáles son rojos? Pues sabemos que el 1 y el 3. Luego de estos 3 que cumplan que es rojo, hay 2, el 1 y el 3. Por eso la probabilidad es 2 tercios. Es decir, estos dos son los casos que tenemos en el suceso rojo intersección impar. Es decir, números que sean rojos y al mismo tiempo impares, pues el 1 y el 3. Esta probabilidad 2 tercios. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Bien, este ejemplo dice: se sabe que en cierto pueblo el 50% de la población tiene coche, el 35% tiene moto y el 22% tiene coche y también moto. Se elige un ciudadano al azar del pueblo. Hallar las siguientes probabilidades. Y nos piden una serie de probabilidades. Bien, en este caso nos dan porcentajes. Luego podemos transformar esos porcentajes en probabilidades simplemente dividiendo entre 100. Es decir, por ejemplo, en este caso, tener coche lo llamo C y tener moto lo llamo M. Luego, el enunciado ya nos está dando que la probabilidad de tener coche, como el 50% tiene coche, será 50 dividido entre 100, es decir, esa probabilidad será 0,5. Que tengan moto, hay un 35% que tienen moto. Luego la probabilidad de tener moto es 35 dividido entre 100, 0,35. Y por último, el 22% tiene coche y moto. Ya expliqué en el primer vídeo, en el que explicaba las operaciones con sucesos, que cuando leíamos en una frase que ocurría un suceso y también otro, era la intersección. Es decir, en este caso nos están dando la probabilidad de que tenga coche, intersección, tenga moto. Es decir, que tenga coche y también moto. Esa probabilidad es 0,22. Bien, conociendo estas probabilidades, utilizando las propiedades de la probabilidad y la fórmula de probabilidad condicionada, podemos calcular estas probabilidades. Bien, en primer lugar, probabilidad de que tenga coche o tenga moto. Ya comenté también que si nos están pidiendo que ocurra un suceso o que ocurra otro, cuando leemos la O, nos están pidiendo la probabilidad de la unión. Es decir, probabilidad de que tenga coche, unión tenga moto. Probabilidad de que tenga coche o moto. Bien, utilizando una de las propiedades de la probabilidad que vimos en el anterior vídeo, podemos calcular esta probabilidad. Es decir, esta probabilidad sabemos que es igual a la probabilidad de coche más la probabilidad de moto menos la probabilidad de la intersección. Insisto en que esto es una de las propiedades que vimos en el vídeo anterior. Bien, la probabilidad de coche la tenemos, la de moto también y la de intersección también. Luego es 0,5 más 0,35 menos 0,22. Haciendo este cálculo ya tenemos la probabilidad de que tenga coche o moto, 0,63. Bien, siguiente, probabilidad de que no tenga ni coche ni moto. En este caso me están pidiendo la probabilidad de que no tenga coche ni tampoco tenga moto. Es decir, que ocurra al mismo tiempo esto y esto, por eso ponemos intersección. Es decir, que ocurra que no tenga coche y que también ocurra que no tenga moto. Aplicando una de las leyes de Morgan, sabemos que esta probabilidad
es equivalente a la probabilidad del complementario de coche unión moto, es decir, lo contrario a que tenga coche o moto. Pues si no se cumple que tenga coche o moto, pues quiere decir que ni tiene coche ni tiene moto. Por eso esta probabilidad es la misma que esta, utilizando una de las leyes de Morgan. Y escribiéndola así es como lo vamos a calcular. Pues como es el complementario de este suceso, que sí que sabemos su probabilidad porque la acabamos de calcular, pues sabemos que podemos calcular esta probabilidad como 1 menos la probabilidad de la unión, que es la que hemos calculado, que es 0,63. Luego es 1 menos 0,63, que da 0,37. Bien, siguiente, apartado C. Sabiendo que tiene coche, que tenga moto. Fijaos, cuando nos dice que conocemos algo, que sabemos algo, que tiene coche, es una probabilidad condicionada. Es decir, probabilidad de que tenga moto, hay que ir con cuidado. La probabilidad que queremos calcular es de que tenga moto, es la que tenemos que poner aquí, y va condicionado a que sabemos que tiene coche. El suceso que tiene coche va aquí. Aplicando la fórmula que hemos visto antes, sabemos que podemos calcular esta probabilidad poniendo la probabilidad de la intersección partido de la probabilidad del suceso que sabemos que ocurre, que es que tenga coche. Esta intersección sabemos su probabilidad porque nos la da el enunciado, 0,22, y la probabilidad de que tenga coche también, que es 0,5. Haciendo la división nos sale 0,44, que es la probabilidad que nos estaban pidiendo. Bien, siguiente. D, sabiendo que tiene moto, que no tenga coche. Lo que sabemos es que tiene moto. Por eso ponemos aquí esta M. Y nos piden la probabilidad de que no tenga coche. La probabilidad del complementario de C. Utilizando la fórmula de probabilidad condicionada, sabemos que podemos calcular esta probabilidad poniendo en el denominador la probabilidad de que ocurra que tenga moto, de M, y en el numerador la probabilidad de la intersección de estos sucesos, es decir, que no tenga coche y tenga moto. Bien, este suceso nos podemos dar cuenta de que lo teníamos en la última propiedad de la probabilidad. En este caso, este suceso es que tenga moto y que no tenga coche. Es decir, entre todos los que tienen moto, solo me valen los que no tengan coche. Es decir, de los que tienen moto, les quito los que tienen coche. Que ya vimos que una manera de escribirlo es como está escrito abajo. Es decir, los que tienen moto y no tienen coche. Esto es lo mismo que esto. Y ya vimos cómo calcular esta probabilidad, la probabilidad de este suceso, con la última propiedad que teníamos en la lista de propiedades de la probabilidad que vimos en el vídeo anterior. Y es que lo podemos calcular como la probabilidad de que tengan moto menos la probabilidad de la intersección de moto y coche, es decir, menos la probabilidad de que tengan moto y coche. Es decir, de todos los que tienen moto, tengo que descontar, por eso le resto, aquellos que también tienen coche, es decir, son aquellos que tienen moto y coche. Y entonces con esto me quedo justo con los que tienen moto y no tienen coche. Pero bueno, podéis aplicar directamente la fórmula de la propiedad y os sale el resultado. Probabilidad de moto la tenemos, 0,35. Y la probabilidad de la intersección también la tenemos. Y en el denominador va la probabilidad de moto. Haciendo esta operación sale 0,37. Bien, y por último, vamos con el apartado E, que en este caso sería el más difícil. Nos dice que tenga solo uno de los dos. Es decir, nos está pidiendo la probabilidad de que tenga o bien solo coche o bien solo moto. No me vale que tenga las dos cosas, coche y moto, ni tampoco me vale que no tenga ninguna de las dos, ni coche ni moto. Es decir, si queremos escribirlo con sucesos, me están pidiendo que tenga moto y no tenga coche, sería uno de los casos, o que tenga coche, pero en ese caso no tenga moto. Es decir, tengo que contar a aquellos que tienen moto y no tienen coche, y a aquellos que tienen coche y no tienen moto. Luego la probabilidad de que tengan solo uno de los dos será la probabilidad de esto más la probabilidad de esto. Bien, esta probabilidad es justo esta que ya hemos calculado aquí. Si no la tuviéramos calculada, pues podríamos calcularla justo haciendo esta operación y da 0,13. Y esta probabilidad no la tenemos calculada, pero la podemos calcular utilizando la misma propiedad que hemos utilizado aquí abajo para calcular esta probabilidad.
haciendo este cálculo. Es decir, en este caso sabemos que esta probabilidad es igual a la probabilidad de C menos la probabilidad de la intersección de C y M. Si hacemos este cálculo, la probabilidad de C es 0,5 y la probabilidad de la intersección es 0,22. 0,5 menos 0,22 da 0,28. Luego esta probabilidad da 0,28, luego esta suma es 0,13 más 0,28. Y esto da 0,41. Bien, esta sería una forma de hacerlo. En este caso yo aquí abajo he escrito otra porque considero que es más rápida. Lo que pasa es que te tienes que dar cuenta de que se puede calcular así. Pues para explicar este cálculo me voy a ayudar de un diagrama de Venn. De manera que si me piden la probabilidad de que tenga solo uno de los dos, ¿de qué zona del diagrama me están pidiendo la probabilidad? Pues que tenga solo coche o solo moto. Es decir, esta zona de aquí, que son los que tienen coche pero no tienen moto, más esta zona de aquí, que tienen moto pero no tienen coche. Justo esta zona es esta y esta es esta. Por eso sumando estas dos probabilidades obtenemos la probabilidad que nos piden. Pero nos podemos dar cuenta de que la probabilidad de la unión sería la probabilidad de todo esto. Luego, si tenemos la probabilidad de todo esto, para obtener la probabilidad que nos están pidiendo, nos podemos dar cuenta de que solo nos falta restar la probabilidad de esto de aquí en medio, que es la intersección. Pues fijaos que lo que estamos haciendo es coger a todos los que tienen coche o moto, y como me pide que solo deben tener una de las dos cosas, debemos descartar a los que tengan las dos cosas, coche y moto. Por eso restamos los que tienen coche y moto, restamos la intersección. Luego, cogiendo la probabilidad de la unión y restándole la probabilidad de la intersección, obtenemos justo la probabilidad de estas dos zonas, es decir, esta suma de estas dos probabilidades, que es lo que nos estaban pidiendo. Luego, simplemente haciendo esta resta, probabilidad de la unión, que la hemos calculado antes, 0,63, menos la probabilidad de la intersección, que ya la teníamos, 0,22, nos sale justo 0,41. Y sería un poco más rápido. Pero bueno, cualquiera de las dos formas es válida. Bien, vamos a ver otra forma de calcular todo esto ayudándonos todo el rato de un diagrama de Venn. Bien, en este caso lo que vamos a hacer es dibujar el diagrama y utilizando la información que nos dan, completarlo. En este caso está puesto en forma de porcentaje, pero podríamos ponerlo en forma de probabilidad, es decir, 0,28, 0,22, 0,13 y 0,37. Vamos a ver de dónde han salido estos números. Bien, el enunciado nos decía que un 22% de los habitantes tienen coche y moto. Sabemos que esto es la intersección, es decir, sabemos que este 22%, esta zona de aquí, que es la que coincide de los que tienen coche y al mismo tiempo tienen moto. Bien, como nos dice que un 50% tienen coche, pues sabemos que si esta zona es un 22% y todo esto es un 50, 50 menos 22 es este 28%. Y de la misma forma, como el enunciado nos dice que un 35% tienen moto, pues si aquí hay un 22% que tienen coche y moto, pues esta zona, que son los que tienen moto y no tienen coche, será la resta, 35 menos 22, 13. Nos podemos dar cuenta que justo este 28 y este 13 son los porcentajes de las probabilidades que hemos hallado en el último apartado, que era que tuvieran coche y no moto, y que tuvieran moto y no coche. Y justo para calcularlas, pues hacíamos una resta utilizando una propiedad, que es justo el razonamiento que hacemos con este diagrama. Bien, y por último, si aquí hay un 28%, aquí un 22% y aquí un 13%, si lo sumamos nos damos cuenta que hasta el 100% falta un 37%, que será esta zona, que será los que no tienen ni coche ni moto. Una vez tenemos el diagrama, pues es fácil responder a las probabilidades que nos piden. Probabilidad de que tenga coche o moto.
Pues nos están pidiendo en este caso la probabilidad de la unión. Que tengan coche o moto en este dibujo son este 28, este 22 y este 13. Aquí está indicado con dibujitos, es decir, esta zona, esta y esta. Si lo sumamos, pues efectivamente da 0,63 igual que antes. Bien, en el apartado B nos pedían probabilidad de que no tuviera coche ni tuviera moto, es decir, no coche y no moto. Pues en este diagrama, ¿cuáles no tienen ni coche ni moto? Este 37%, esta zona. Pues en este caso con el diagrama ya sabemos que la probabilidad es 0,37. Aquí está indicada pues la resta que hemos hecho para sacar este 37%. Y es que era 1 menos la probabilidad de coche o moto, que eran estas tres. Es decir, justo lo que hemos calculado en el apartado A. 1 menos 0,63, 0,37. Bien, apartado C, probabilidad de que tenga moto sabiendo que tiene coche. Pues en el denominador tenemos que poner la probabilidad de que tenga coche. Que tenga coche es todo esto, es este 28 y este 22, es un 50%, es 0,5, que en verdad ya me lo daba directamente el enunciado. Y que tenga moto y coche es la probabilidad que tenemos que poner en el numerador. Que tenga moto y coche es este 22%, que en verdad también me lo daba el enunciado. Luego es esta división, que es 0,44. Probabilidad de que no tenga coche condicionado a que sabemos que tiene moto. Pues en el denominador la probabilidad de que tenga moto, que es toda esta zona, 13 más 22, 35, que en verdad me lo daba el enunciado, la probabilidad es 0,35. Y en el numerador, por la probabilidad de que no tenga coche y tenga moto. Es decir, que se cumplan las dos cosas. Pues en ese caso esa probabilidad es esta zona de aquí. Estos son los que tienen moto y no tienen coche. Que ya hemos hecho para hacer el diagrama la operación, que era una resta, lo mismo que hemos hecho antes utilizando la propiedad. Entonces es 0,13. Pues haciendo la división da 0,37. Y por último, que solo tenga coche o solo tenga moto. Pues si nos vamos al diagrama, en este caso es muy fácil de ver. Sabemos que los que cumplen eso son estos de aquí, que tienen coche y no tienen moto, y estos de aquí, que tienen moto y no tienen coche. Es decir, este 28% más este 13%. 0,28 más 0,13, 0,41. Luego vemos que ayudándonos del diagrama podemos obtener también las probabilidades que nos piden estos apartados. Aunque en verdad, si nos fijamos bien, los cálculos que hacemos para ir completando el diagrama y hacer todo esto son los mismos que hemos hecho antes. Luego yo aconsejo que solo utilicemos esto para ayudarnos a calcular las probabilidades que nos piden, pero escribamos bien cuáles son las operaciones y las propiedades que estamos utilizando para calcular las probabilidades que nos están pidiendo. Bien, y esto sería todo.